Muy buenas noches, bienvenidos a una lección más de nuestro curso La Revelación de Jesucristo al Apóstol Juan o el estudio acerca del libro de Apocalipsis. Ya estamos hoy por abordar nuestra lección número 11, pero basada en el capítulo 14 de este precioso libro, rogando que pues en su Biblia pueda ubicarse, sea que la tenga aquí de manera virtual o que la lea también con nosotros, pues nos ubicamos en dicho capítulo. El título de nuestra lección esta noche es El Cordero y los 144,000. El Cordero y los 144,000. El capítulo 14, junto con los capítulos 7, 10 y 11, revela a los santos sufrientes la seguridad de la victoria, si se mantienen fieles hasta la muerte. El capítulo 12 muestra la derrota de Satanás a manos del Cristo o del ungido de Dios. En el capítulo 13, Dios revela a aquellos que ayudarían a Satanás en su oposición o su guerra contra la obra de Dios. El Cordero y sus seguidores triunfarán sin duda sobre el dragón y sus aliados. El capítulo 14 se divide en tres secciones que vamos a mostrarlas aquí. Primero, la que inicia con después miré. Todas empiezan con esa expresión, o miré o vi. Entonces, después miré, versículos 1 al 5, que describe al Cordero y a los redimidos en el monte Sión. Segunda división, vi, versículos 6 al 13. Allí se presentan las voces de los ángeles y una voz del cielo. Y la tercera sección, miré, versículos 14 al 20, o inicia con esa expresión, y revela la gran asamblea de los justos y el juicio del mundo, la cosecha y la vendimia. Vamos entonces a considerar esa primera sección, después miré, y vamos a leer con nuestro hermano estos primeros versículos, los versículos 1 y 2 de nuestro capítulo 14 de Apocalipsis. Por favor. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban Sus sus arpas. arpas. Correcto. Bien, vamos entonces a nuestro primer punto, el Cordero. El Cordero, en referencia a Cristo, es una imagen constante a lo largo del libro de Apocalipsis. Vamos a repasar muy brevemente los lugares donde se menciona. Yo voy a tratar de reubicarme aquí, por aquí para no estorbar la lectura. Por ejemplo, dice, vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado, resumiendo el capítulo 5, versículo 6. 2. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Capítulo 5, versículo 8. 3. El cordero que fue inmolado es digno, dice el capítulo 5, versículo 12. 4. Y al cordero sea la alabanza, dice el capítulo 5, versículo 13. Quinto, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, capítulo 6, versículo 1. Sexto, y de la ira del cordero, dice el capítulo 6, versículo 16. Séptimo, he aquí una gran multitud que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, dice el capítulo 7, versículo 9. Octavo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero, capítulo 7, versículo 10. Noveno, porque el cordero que está en medio del trono, dice el capítulo 7, versículo 17. Décimo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, capítulo 12, versículo 11. Onceavo, en el libro de la vida del cordero que fue inmolado, dice el capítulo 13, versículo 8. Doceavo, he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, dice el capítulo 14, versículo 1. Treceavo, estos son los que siguen al cordero, dice el capítulo 14, versículo 4. Catorceavo, delante de los santos ángeles y del cordero, dice el capítulo 14, versículo 10. 15, o decimoquinto, el cántico del cordero, dice el capítulo 15, versículo 3. Decimosexto, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, dice el capítulo 17, versículo 14. Decimoséptimo, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado, capítulo 19, versículo 7. Decimoctavo, la esposa del cordero, dice el capítulo 21, versículo 9. Decimonoveno,
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, dice el capítulo 21, versículo 22. Número 20 o duodécimo, y el Cordero es su lumbrera, dice el capítulo 21, versículo 23. Duodécimo primero, dice inscritos en el libro de la vida del Cordero, capítulo 21, versículo 27. Duodécimo segundo, que salía del trono de Dios y del Cordero, capítulo 22, versículo 1. Y duodécimo tercero, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, capítulo 22, versículo 3. Estoy seguro de que cambié la fraseología de cómo se continúan allí los números, y no estoy tan seguro de la segunda categoría que utilicé, pero creo que todos pueden comprender que en el Apocalipsis el término Cordero se utiliza de esta manera tan particular para referirse al Verbo, al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret o Jesucristo, el Hijo de Dios. Pasemos entonces a nuestro segundo punto, el monte Sión. El monte Sión es presentado en el Antiguo Testamento. Primero voy a decir que el monte Sión es el monte sobre el cual estaba construido el templo de Jerusalén. Así que cuando el judío pensaba en el templo de Sión, automáticamente pensaba en el lugar donde estaba la presencia de Dios, por lo tanto el lugar más sagrado en la ciudad de Jerusalén. Con esto claro, entonces decía que el monte Sión es presentado en el Antiguo Testamento como la fortaleza y la ciudad de David en el segundo libro de Samuel, el capítulo 5 y los versículos 6 al 7. En Primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 5. Con el paso del tiempo, llegó a representar el lugar de la morada de Dios, como es mencionado en el Salmo 9, verso 11, y el Salmo, 135, verso 21, por lo que era refugio y fortaleza del pueblo, según el Salmo 48, verso 3 y verso 13. El monte Sión fue vívidamente descrito en relación con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Puede leer el Salmo 2, verso 6, el Salmo 110, verso 2 y verso 6, Isaías capítulo 2, versículo 2 y los siguientes. Pablo cita, por ejemplo, Isaías 59, versículo 20, cuando dice, vendrá, voy a presentar aquí mire, ese texto no lo incluí, disculpe. Dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cito Romanos capítulo 11, versículo 26. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, que sí lo tenemos aquí ya disponible, y nos reubicamos. Allí se resumen las profecías de Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 4, y Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a leer con nuestro hermano Hebreos, capítulo 12, versículos 22 al 24, por favor. Amén. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí en la visión de Juan, los redimidos han alcanzado, en cierto sentido, a Sión, aunque al mismo tiempo, en otro sentido, la Sión aún está por delante, como podemos leer en el capítulo 21, versículo 2 de este libro. Me refiero al libro de Revelación o Apocalipsis. A partir de la relación de Sión con Dios en el Antiguo Testamento y las profecías del Mesías y Sión que se encuentran allí, y de la aplicación de las profecías del Antiguo Testamento citadas en el Nuevo Testamento como hechos cumplidos en la vida de Jesús, llegamos a la conclusión de que el apóstol Juan no estaba describiendo una escena final en el cielo, sino la acción del Mesías a la cual han llegado los santos de esta dispensación, es decir, de la dispensación cristiana o de la era cristiana, como la conocemos comúnmente. El uso del artículo definido por parte de Juan, el monte de Sión, confirma aún más nuestra interpretación. La escena simboliza seguridad y permanencia y un espíritu
victorioso de regocijo, disfrutado por la iglesia en la tierra, en cualquier momento, porque el Cordero está en medio de ellos. Con este panorama, con este fundamento, podemos pasar entonces al punto clave de nuestro capítulo, que es el tema de los 144,000 y su identidad. Ahora, ¿quiénes son los 144,000? ¿Este número se debe tomar literalmente o es simbólico? Los testigos de Jehová tienen dos clases de personas salvas: los 144,000 por un lado, o la clase ungida, como le llaman ellos también, y las otras ovejas, como le llaman al resto de feligreses de su organización religiosa. Ellos tienen diferentes formas de salvación, una para la clase ungida y una diferente para las otras ovejas. La clase ungida, es decir, los 144,000, son los únicos, dicen ellos, que compartirán la gloria celestial. Voy a citarlos y voy a reubicarme también. Voy a citarlos aquí, rogándole al hermano que por favor nos lea la explicación que los testigos de Jehová dan a esta parte de la escritura. Todo lo que por motivo de su fe en Jehová, Dios y en Jesucristo, se dediquen a hacer la voluntad de Dios y lleven fielmente a cabo esa dedicación, serán recompensados con la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sin embargo, esa vida no será igual para todos. La Biblia muestra claramente que algunos de ellos, es decir, los 144,000, compartirán la gloria celestial con Cristo Jesús. Las otras ovejas no esperan ir al cielo. Todas las demás criaturas que reciben vida de parte de Dios mediante el arreglo del reino no formarán parte de la iglesia, sino que vivirán en esta tierra bajo el gobierno de Cristo Jesús y su iglesia en el cielo. Gracias, hermano. A pesar de lo que dice esta organización religiosa, varios hechos demuestran que los 144,000 del Apocalipsis 7 y el 14 y la gran multitud del capítulo 7 son los mismos personajes y representan a los redimidos de la tierra. Primero, vamos a hacer una comparación entre lo que la Biblia dice acerca de los 144,000 y lo que dice de los redimidos, para que veamos que según esta comparación bíblica, pues son las mismas personas. Note, vamos a ver 6 cosas que se dicen de los 144,000. Primero, y tómelas en cuenta porque luego vamos a cambiar de pantalla. Primero, son vírgenes, es decir, puros, santos y castos, según el versículo 4. Siguen al Cordero, versículo 4. Son redimidos de entre los hombres, mismo versículo. Son primicias, mismo versículo. Sin engaño en sus bocas, versículo 5. Y son sin defecto delante del trono de Dios, versículo 6. ¿Sí? Ahora, tome allí la captura mental, la captura con su computadora, la captura con su teléfono y vamos a la siguiente presentación y veamos que las características o los atributos son idénticos. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los redimidos, o sea, los salvos. ¿Sí? Los redimidos son los rescatados, los salvos. Y cuando hablamos de los salvos, entonces estamos hablando de todos aquellos que han obedecido el Evangelio de Jesucristo tal cual está revelado en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Primero, Pablo quería presentar a los corintios como una virgen pura, así que cumplen el primer requisito de los 144,000. Segunda de Corintios 11:2. 2. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, refiriéndose a todos los creyentes. Juan 10:27. Por lo tanto, los redimidos o salvos, todos los cristianos, cumplen, o los que han obedecido el Evangelio. Cuando digo todos los cristianos, no me refiero a todos los grupos que dicen ser cristianos, sino a los que la Biblia identifica como tales porque han obedecido tal cual las instrucciones del Nuevo Testamento para ser salvos y ser añadidos a la iglesia del Nuevo Testamento. Solo a ellos, los que se identifiquen como cristianos, como los testigos y otros grupos que vamos a mencionar hoy, pues se identificarán así porque tienen la libertad de hacerlo, la libertad humana, la libertad civil de hacerlo, pero ante Dios es otra cosa. Número 3. También, ¿cómo se le llama a los cristianos? ¿Cómo se identifica a los cristianos? Como redimidos en muchos pasajes como los que tenemos en pantalla. Además,
también se identifica a los cristianos como primicias, así que ya son puros, ya siguen a Jesús, son redimidos, son primicias, todos ellos atributos de los 144,000. 5, deben ser personas sin engaño, según 1 de Pedro 2:1 y los versículos 20 al 22, o otro requisito más de los 144,000. Y sexto, Cristo quiere que su iglesia sea sin mancha ni arruga, como dijo el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 5. Así que, ¿qué tienen los 144,000 que no tengan todos los cristianos, todos los que han obedecido el evangelio auténtico, el del Nuevo Testamento? No hay diferencias, por lo tanto, son realmente los mismos. Pero una comparación de los redimidos de Apocalipsis, los 144,000 de Apocalipsis, los redimidos de Apocalipsis 5, que lo estuvimos estudiando primero, y los 144,000 de Apocalipsis 7 y 14, y la gran multitud de Apocalipsis 7, también nos muestra que todos estos personajes son los mismos. Recuerden, los redimidos de Apocalipsis 5, los 144,000 del capítulo 7 y capítulo 14, y la gran multitud de Apocalipsis 7 son los mismos. Y vamos a pasar a esa presentación y ver la comparación. Note, los redimidos de Apocalipsis 5 están con el Cordero en el capítulo 5, versículo 6. Los 144,000 de Apocalipsis 7 y 14 también en el 14:1. Y la gran multitud también en el capítulo 7, versículos 10 y 17. Tome su captura, tome su foto, grabe la pantalla, busque la forma, porque bueno, también va a quedar esto luego en el video, ¿no? Pero refiriéndome al hecho de mantener presente que cuando vemos toda la evidencia, por eso lo ponemos así en gráfico, porque cuando consideramos toda la evidencia no podemos llegar sino a la misma conclusión. 2, son redimidos los de Apocalipsis 5, son redimidos también los 144,000, capítulo 14:4, y son redimidos también los de la gran multitud del capítulo 7, porque son lavados con la sangre del Cordero y se ha pagado el precio de su redención. Así que también son redimidos. 3, los redimidos de Apocalipsis 5 pertenecen a todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pues los 144,000 dice que son de toda tribu de Israel. Y como ya aprendimos, que no se toma literalmente a las tribus de Israel. Primero, porque el libro es simbólico. Segundo, porque realmente no se hace una lista de las tribus de Israel literal. Ni si fuera una lista literal, no coincidiría la lista de Apocalipsis 7 con las listas del Antiguo Testamento respecto a las tribus del pueblo de Israel. Y número 3, por lo que debí terminar la idea ahí, por lo que es simbólico y por lo tanto se refiere realmente a personas del Israel espiritual, y las personas del Israel espiritual, ¿a qué nación pertenecen? A todas las naciones. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, o por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, o me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, son la gran multitud también de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Son los mismos. 4, los redimidos de Apocalipsis 5 cantaban un nuevo cántico. Los 144,000 cantaban un nuevo cántico y la gran multitud clamaba a gran voz. 5, estaban delante y alrededor del trono. Los 144,000 estaban delante del trono y la gran multitud estaba delante del trono. 6, los ángeles con los redimidos de Apocalipsis 5 reconocen el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición a Dios y al Cordero. Pero los 144,000 cantan delante del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos también, alabando y glorificando a Dios y al Cordero. Y sexto, en la gran multitud, ellos reconocen con los ángeles la gloria, sabiduría, dan acción de gracias y reconocen el honor, poder y fuerza a Dios y al Cordero. Capítulo 7, versículos 14 y 15. Así que, independientemente de las teorías de los hombres, en la Biblia, todos estos grupos de personas se refiere al mismo grupo de personas. No hay una discriminación, por llamarle así, de parte de Dios, de si ustedes pasaron tales experiencias, van a ir a un lugar mucho mejor, y si ustedes no vivieron esas experiencias, aunque se hayan convertido, aunque hayan obedecido el evangelio, yo los voy a colocar entonces acá en la tierra, van a estar muy bien y felices, pero no van a estar en el nivel que van a estar nosotros.
No existe, no hay acepción de personas con Dios. De hecho, es una de las características más repetidas en las Escrituras de la personalidad o de la forma de Dios tratar al hombre. No hace acepción de personas. En cambio, este grupo religioso cree que sí lo hace. Ahora, Juan escucha, dice, una voz del cielo, cantando un cántico nuevo. Los 144,000 están cantando, griego adousin, un cántico nuevo. Y este cántico nuevo es desconocido por todos los presentes, incluso Juan, excepto por ellos. La voz es armoniosa como el sonido del arpa, majestuosa como las olas resonantes en la costa rocosa, y también el sonido es abrumador como el trueno retumbante. Ahora, por favor, observe este versículo en otras traducciones de la Biblia, que se las vamos a compartir en pantalla. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. La Nueva Versión Internacional dice, el sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. ¿Qué quiere decir esto? Muchos intentan justificar el uso de instrumentos musicales en la adoración de los cristianos o de la iglesia, porque dicen que se menciona en el Apocalipsis los instrumentos musicales como algo que se utiliza en el cielo. Pero incluso si alguien pudiera demostrar que las referencias a los instrumentos musicales en el cielo son literales, eso no está diciendo que lo use la iglesia en la tierra. Es decir, voy de nuevo. Primero, no va a haber instrumentos literales, físicos, materiales en un lugar espiritual como es el cielo. Eso de salida. Número 2, si se lograra demostrar de alguna manera que en el cielo se pueden utilizar instrumentos de música materiales como los que se utilizan hoy en algunas iglesias, en algunos grupos religiosos, aún así estaría esa persona demostrando que se usan o se usarán en el cielo. No está demostrando que Dios ha pedido que se usen en la tierra durante la era cristiana en la iglesia de Cristo. Eso no lo dice el texto. En todo caso diría que se usa en el cielo. Bien, cierro paréntesis. Los 144,000 no son un grupo de santos especiales ni de mártires, sino que son los redimidos de Dios en la tierra que tienen el espíritu del mártir en el sentido de que siguen predicando el testimonio y la palabra de Jesús, sea cuales sean las consecuencias que enfrenten. Así que rodean al Cordero en todo momento durante la dispensación cristiana. Los 144,000 aquí corresponden a la segunda compañía que posee plenamente los privilegios y alegrías del cristiano. No están en el cielo en el sentido ordinario de esa palabra. Y mientras los 144,000 están en la tierra, reconocen su relación con Dios y con Cristo y son los fieles de la tierra en cualquier momento dado, lo cual significa que no son literalmente 144,000, porque los que Dios ha rescatado desde el principio del mundo y durante cada era, incluyendo nuestra era actual, que es la era cristiana, no son 144,000, son muchísimos más para la gloria de Dios. Ahora, los versículos 3 al 5, estamos en Apocalipsis 14, revelan 5 características distintivas de los 144,000. Primero, estos fueron redimidos de entre los hombres, dice el versículo 4. O sea, todo cristiano ha sido redimido con la sangre preciosa de Cristo. Recuerde 1 de Pedro 1:19. Segundo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Versículo 4. Esta virginidad incluye su negativa a adorar a la bestia y, por lo tanto, a cometer adulterio espiritual. La Biblia habla de ese tipo de adulterio en Oseas 4:12 al 13 y también en Santiago. Tercero, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias, según la ley de Moisés, pertenecían a Dios. Lea Levíticos 23:10 al 11. Y eran la garantía de que vendrían más cosas o más bendiciones. Santiago dijo en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas o los primeros frutos de sus criaturas o los frutos especiales. Y eso se está refiriendo a todos los cristianos y no a un grupo en particular.
Los 144,000 mencionados como las primicias eran aquellos en la tierra en ese momento que habían sido comprados y que eran santos para el Señor, comprados con la sangre de Cristo. También señala a otros que vendrían y que también estarían dedicados a Él, como usted y como yo. Cuarto, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Todo cristiano debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguir a Cristo, dice Mateo 16:24. Debe seguir los pasos de aquel que no pecó, dice Primera de Pedro 2:21 y 22. Quinto, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 5. Así como Cristo fue sin mancha ni defecto en su vida terrenal, lea Primera de Pedro 1:19, así también deben ser sus seguidores. El Señor desea que su iglesia sea santa y sin mancha, dice Efesios 5:27. Ahora vamos a considerar los versículos 6 al 13, donde inicia con la expresión vi. Y vamos a pedirle a nuestro hermano que por favor nos lea los primeros versículos de esa sección que ya se encuentran en pantalla, por favor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo al cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Gracias. ¿Cuál es el evangelio eterno mencionado aquí? El evangelio eterno es sin duda la buena noticia que Cristo quería que todas las naciones escucharan, como lo pidió en Mateo o lo ordenó en Mateo 28, 18 al 20. Por lo tanto, no es un evangelio especial o una revelación adicional al Nuevo Testamento, no es un anuncio del evangelio literalmente de parte de un ángel venido del cielo al final de los tiempos, en los últimos tiempos, sino que es el evangelio eterno formulado en la mente de Dios antes de el comienzo del tiempo, señalado por los profetas y traído a la realidad por Jesucristo. Lea Romanos 16, 25 al 27. Es una proclamación de juicio también. No hay indicio aquí de la conversión de el mundo. El mundo está convicto ante el tribunal del juicio para escuchar su destino. Pero es una buena noticia saber que los propósitos de Dios no serán derrotados en el mundo. Es una buena noticia que Dios no permitirá que su causa justa sea pisoteada indefinidamente por personas pecadoras. La alegría entonces no radica en el hecho de que los pecadores perecerán. A Dios no le place eso y no nos debe placer a nosotros, sino en que la justicia triunfará, que eso sí, el amor siempre va a querer justicia, dice Primera de Corintios, capítulo 13. El mensaje del primer ángel se resume en 3 frases que se han convertido para nosotros incluso en un himno en la congregación. Temed a Dios, dadle gloria y adorad a aquel que hizo, o adorad a aquel que es el creador. El segundo ángel anuncia las buenas nuevas de que Babilonia, presentada por primera vez y probablemente como símbolo de Roma, ha caído. Aquí ocurre el punto de inflexión en el libro de Apocalipsis. Aquí ocurre un cambio. Antes de Apocalipsis 14:7, imperaba, dominaba la era del Imperio Romano. Y Roma estaba castigando duramente, cruelmente a los hijos de Dios. Ahora los galardones han cambiado. El juicio de Dios está por caer. Pero ¿a qué juicio se refiere eso? ¿Al juicio final o a uno intermedio? A la luz de esta exhortación a temer a Dios, a darle gloria y adorarlo, es imposible interpretar que la hora de su juicio se refiere al juicio final. Más bien, se refiere a la hora en la que Dios juzgará a Babilonia, porque ya en el juicio final no le van a pedir a los santos, sino le van a pedir a los inconversos que le den a Dios la gloria que le tienen que dar. Ya será el momento de dar las recompensas eternas sin más dilación ni prórroga.
Entonces, su hora de juzgar no se limita solo a Babilonia. Voy a utilizar el símbolo, ya que su hora de juzgar se repite una y otra vez a lo largo de la historia. No va a castigar a Babilonia una sola vez, la va a castigar muchas veces. Y no va a castigar solo a Babilonia, va a castigar a todo el que haga lo que Babilonia hizo o estaba haciendo en ese momento. El juicio divino sobre Roma, que es de todas maneras lo que históricamente debemos resaltar, finalmente había llegado. Es mi firme convicción que este, repito, no es el juicio final descrito en Apocalipsis 20, sino un juicio contra Roma o una cadena de juicios contra Roma en el escenario de la historia. Juicio en forma de su perdición, y disolución como entidad política. Vamos a leer ahora los versículos 9 al 11, por favor, hermano. El tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 13:15 anunció que aquellos, si recuerdan, que no adoraran a la bestia serían asesinados. Pero este tercer ángel, ahora en el capítulo 14, anuncia un destino mucho peor para aquellos que adoran a la bestia y llevan su marca. Su mensaje declara las consecuencias de adorar a la bestia y su estatua. Es una voz desde el cielo que clama contra la idolatría del culto al emperador respaldada por el sistema romano. El mensaje se anuncia para disuadir a todos los hombres de la falsa adoración, pero en los días de Juan se hizo especial hincapié en el culto al emperador, a pesar de las advertencias divinas. La ira de Dios en el Antiguo Testamento se representa frecuentemente como un trago de vino. Job 21:20, Salmo 75, verso 8, Isaías 51:17, Jeremías 25:15 al 38. La ira de Dios es la respuesta de un Dios justo ante la obstinada negativa del hombre a aceptar su amor. La palabra griega se refiere a una ira apasionada y vehemente. Aquellos que participan en el culto al emperador beberán de la ira de Dios, derramado ese vino de la ira de Dios con plena fuerza, sin suavizarse por la gracia y misericordia de Dios. Fuego y azufre llovieron literalmente sobre Sodoma y Gomorra, como bien sabemos, y podemos leer en Génesis 19:24, y se usan figuradamente para referirse a la destrucción de Dios sobre otros, como en Isaías 30:33, 34, 9 al 10 y Ezequiel 8:22. El castigo de los impíos será como el castigo de Sodoma y Gomorra, haciendo de ellos un ejemplo para los que viviesen después de ellos, que quisieran también vivir impíamente. Lea 2 de Pedro 2:6 y Judas, versículo 7. Jesús enseñó que los impíos serían atormentados después de la muerte. Podemos leer de ello en la historia de Lucas 16, específicamente los versículos 23 y 28. Y que en el juicio final serían arrojados al infierno, al fuego que nunca se apagará, dice Marcos 9:44 al 45. Aunque la idea de que algunos individuos recalcitrantes sufrirán una privación eterna resulte repugnante para la sensibilidad humana, está claro que no solamente es la comprensión de Juan que así será, sino también la de Jesús y la de otros escritores del Nuevo Testamento. Leemos Mateo 25:46, Romanos 2:3 al 9 y segunda de Tesalonicenses 1:6 al 9. Sin embargo, hay muchos hoy en día, tanto, y escuche bien, dentro de la iglesia como fuera de ella, que niegan la idea de un castigo eterno. Creen que significa eterno en el sentido de resultado, pero no en el sentido de duración. Los adventistas, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, admiten que el castigo eterno para los impíos se enseña claramente en las Escrituras, y citan pasajes como Mateo 25,
41 y 46, Marcos 3:29, segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9 y Judas 7. Pero luego afirman lo que nuestro hermano nos ayudará a leer, por favor. Punto de vista adventista. En vista de esto, se podría inferir que si la vida eterna a la que se hace referencia es para siempre y eternamente, ¿no será el castigo eterno de la misma duración, ya que se usa la misma palabra griega en ambos casos? Decididamente no. La vida eterna continuará a lo largo de las edades sin fin de la eternidad, y el castigo también será eterno. No sufrimiento consciente eterno, sino un castigo completo y final. El fin de aquellos que sufren de esta manera es la segunda muerte. Esta muerte será eterna, de lo cual no habrá ni puede haber ninguna resurrección. Repitamos, en la expresión castigo eterno, al igual que en redención eterna y en juicio eterno, la Biblia se refiere a toda la eternidad, no como un proceso, sino como un resultado. No se trata de un proceso interminable de castigo, sino de un castigo eficaz y será final y para siempre. Que será final y para siempre. Es un análisis, gracias hermano, del término griego aionios, que es el término griego para eterno. En resumen, ellos están diciendo que cuando dice que va a castigar a los impíos eternamente, dice, no es que estarán eternamente sufriendo, sino que los va a destruir, desaparecerán y no volverán a existir más. Entonces es eterno porque serán destruidos sin tener la oportunidad de resucitar o de volver a vivir nunca más. Los testigos de Jehová, que son de hecho un grupo religioso muy afín a los adventistas, mucha gente no sabe esto, que los fundadores de estos grupos religiosos tenían mucho que ver al inicio y que de ese grupo, ¿no?, sale el otro porque habían unos desacuerdos. Hoy no voy a aclarar cuál de cuál, a qué fecha, quiénes, porque obviamente no está dentro del alcance de una lección de Apocalipsis entrar en esos detalles, pero puede leer, ya eso es de conocimiento público, es historia y nadie lo puede refutar. Un grupo salió del otro y por eso que tienen enseñanzas bastante similares. Los testigos de Jehová niegan también el juicio eterno. Enseñan, como algunos hermanos en la iglesia de Cristo lo hacen, voy a citar con nombre y apellido esta noche, no sé si nuestro hermano sabía que hay predicadores, maestros en la iglesia del Señor que enseñan que no existe el infierno, que no habrá un lugar donde serán castigados los impíos eternamente, porque estamos acostumbrados a decir tal grupo religioso o tal denominación, y a veces resulta que no nos hemos enterado que en la iglesia de Cristo ha habido profesores, maestros, predicadores que han afirmado lo mismo, argumentando de manera similar. Pero bueno, decía, ellos enseñan, como algunos hermanos lo hacen, que la palabra eterno o incluso el término perpetuo, cuando se usan en conexión con el castigo de los impíos, significa eterno, voy a citarlos, abro comillas, eterno en el sentido de que se ha realizado y terminado, nunca se repetirá y los resultados son para siempre. Ellos creen que, y abro comillas nuevamente, no cerré las anteriores, los muertos están inconscientes y, por lo tanto, no pueden sufrir. Cierro comillas de la cita. Pero voy a pedirle a nuestro hermano que igual nos lea una cita más de este grupo religioso. Punto de vista testigo de Jehová. La doctrina de un infierno ardiente donde los malvados son torturados eternamente después de la muerte no puede ser verdadera, principalmente por 4 razones. Primera, porque es totalmente antibíblica. Segunda, porque es irracional. Tercera, porque es contraria al amor de Dios. Y cuarta, porque es repugnante a la justicia. ¿Qué les parece? Me causa, es curiosa, ¿no? La primera afirmación dice, ¿por qué es totalmente antibíblica? Eso es una falacia y esa falacia
lo es porque afirma algo que todavía tendría que probar. Primero debe probar que es antibíblico para poder afirmar eso, pero ya empieza diciéndole a la persona, no, es que es antibíblico. Es fácil decir que algo es antibíblico, lo difícil es demostrarlo. Ahora, continuamos con las citas. Nuestro hermano Max King niega el castigo eterno y él afirma lo que tenemos en pantalla, rogando a nuestro hermano que por favor nos comparta qué dice nuestro hermano y predicador Max King. Así que el mundo reservado para el fuego del día del juicio y perdición en contra de los hombres impíos, segunda de Pedro 3:7, fue el mundo judío. El fuego es un símbolo que denota la severidad del juicio y la destrucción de Dios. El fuego de segunda de Pedro 3:10 no es más literal que el fuego de Lucas 2:12-49. Otros pasajes que involucran el fuego simbólico en la destrucción del judaísmo son Mateo 13:12, 13:40, 42 y segunda de Tesalonicenses 1:8. Bien, gracias hermano, pero no solamente nuestro hermano Max King, también tenemos a Stephen Clark Gaut, un hermano en Cristo también. Niega el castigo eterno en cuanto a su duración y él hace el siguiente comentario sobre el texto de Mateo capítulo 10, versículo 28, rogándole al hermano que nos ayude también por favor con él. Jesús enseña que Dios destruirá tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero nosotros repetimos lo que Satanás dice y decimos, ¿o no? Hemos estado enseñando que Dios nos mantendrá vivos para siempre y eternamente, que calentará las llamas y hará más terrible la oscuridad, y mantendrá abierta la fosa para que seamos atormentados y torturados eternamente. No hay ni un solo versículo que enseñe algo así en toda la Biblia. Es una doctrina que encontró su origen en el catolicismo y el fariseísmo, pero fue no enseñada por nuestro Salvador. Perdón, ahí error de traducción, pero no fue enseñada por nuestro Salvador. Mea culpa. Bien, pero no solamente tenemos al hermano Clark Goat, sino también tenemos a nuestro hermano en Cristo también, Coris Dickinson. Él no niega que la Biblia enseña el castigo eterno, pero dice que se refiere al efecto o resultado, no a la duración del tiempo. Y tenemos la cita allí, rogando a nuestro hermano que también nos ayude con ella, por favor. Las escrituras hablan de castigo eterno y vida eterna. Por lo tanto, muchos concluyen que aquellos que son castigados deben vivir y soportar el castigo tanto tiempo como los santos viven y disfrutan de la vida eterna. Pero esto es tan ilógico como no bíblico. La palabra eterno es un adjetivo utilizado para describir la palabra que modifica. En un caso, describe la vida y significa que esta vida es fija, duradera o final. En el otro caso, describe el efecto del castigo, pues la pena no es mantenerse castigando, sino el castigo mismo, y el castigo es la muerte. Por lo tanto, eterno tiene que ver con la muerte y no con los medios para llevar a cabo esa muerte. Bien, para que tomemos en consideración, pues que no es uno solo y que podemos ver que las expresiones son similares. Edward Foch también es un hermano en Cristo. Él niega el castigo eterno porque cree que los impíos serán aniquilados, pero él prefiere el término extinción o aniquilación, un sinónimo de aniquilación. Él cree que en la inmortalidad condicional, como le llama él cree en eso, ¿no? En la inmortalidad condicional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que según él, todos los seres humanos son creados mortales, pero aquellos, voy a abrir comillas, pero aquellos que luego responden al Evangelio reciben inmortalidad. Los seres humanos obtienen inmortalidad por gracia, no por creación, dice Foch, cierro comillas. Entonces, dice él, dado que los malvados no aceptan la gracia, entonces no obtienen
inmortalidad, por tanto no puede haber castigo eterno para los impíos. F. Lagar Smith también es un hermano en Cristo que niega el infierno en el sentido de que signifique un castigo consciente e interminable. Abro comillas, dice él. Finalmente existe una brecha igualmente profunda entre creer que la naturaleza del castigo eterno en el infierno puede ser algo distinto de la quema continua y consciente y no creer en la realidad del infierno mismo. Entonces, uno puede creer en cualquier cosa cuando se le permite definir sus propios términos. Esa es la perspectiva de Lagar Smith. Ahora, ¿son correctas estas opiniones? ¿Significa castigo eterno en resultado, pero no en duración? Primero, la palabra apolumi, la palabra griega apolumi, se utiliza 92 veces en el Nuevo Testamento y se traduce por palabras como destruir en Mateo 10:28, perdido en Lucas 15:32 y 19:10, y castigar, pero nunca significa algo que dejó de existir o fue aniquilado. En segundo lugar, hay varias expresiones en la Biblia como el fuego que nunca se apaga, Marcos 9:44, donde su gusano no muere, Marcos 9:48, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14:11. Y todo esto implica conciencia. No puede haber tormento si te aniquilaron, sí. En una milésima de segundo ya dejaste de existir. ¿Dónde está el tormento del que habla la Biblia, todo este sufrimiento? Sería absurdo describir a aquellos que ya no existen como gente atormentada o sufriendo o castigada. En tercer lugar, nuestro Señor utilizó la palabra griega aionios para mostrar tanto la duración de la recompensa de los justos como la duración del castigo de los malvados. Dice en Mateo, un texto que conocemos muy bien, 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si uno sostiene o defiende que el castigo no es eterno, tendría que sostener, si es coherente, que la vida de los justos no es eterna. Se la van a dar en una milésima de segundo y listo, y ya luego morirán, porque ya para toda la eternidad dirán, ya le di la recompensa que requería. Si el castigo eterno termina en algún punto o momento, entonces la vida eterna también. Si uno es eterno en un sentido, el otro debe ser eterno en el mismo sentido. Dice el versículo 12 de nuestro capítulo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una versión dice, aquí es necesaria la paciencia de los santos. Jesús también dijo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y en Apocalipsis 3:10 felicita a una iglesia y le dice y la bendice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra griega para paciencia significa perseverancia o constancia. El culto o la adoración al emperador o al César fortaleció y maduró a aquellos que eran dignos del nombre de nuestro Señor. Las luchas que estaban atravesando despertaron el poder verdadero de los fieles siervos de Dios, porque las pruebas generan constancia en nuestras vidas, como muestran estos pasajes que rogamos a nuestro hermano que nos comparta en la lectura, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, Romanos 5:3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Este es uno de los grandes pronunciamientos doctrinales de todo el Nuevo Testamento, porque este pasaje está declarando, benditos son aquellos que encuentran la muerte en unión espiritual con Jesucristo, o en el Señor. Y en el Señor son palabras clave que aparecen al menos 169 veces
en los escritos del apóstol Pablo, solo en los de él. Imagínense si tomamos en cuenta la de todos los escritores del Nuevo Testamento. Un creyente entra en Cristo cuando es bautizado en Cristo, dice Romanos 6, 3 al 5 y Gálatas 3, 26 al 27. Los hombres no mueren en el Señor a menos que estén en el Señor antes de morir, porque han obedecido lo que dice el Señor. Y sus obras, su carácter cristiano y su vida los acompañan y sirven de testimonio de lo que han hecho y lo que han sufrido por causa del Maestro. No solo descansan de sus obras, dice el texto, sino que ellas continúan viviendo en las vidas y memorias de aquellos que quedan atrás. Lea Hechos 9, 36 al 39 para recordar un caso así. Y también se va a elogiar a los fieles en el juicio por todas esas obras, dice Mateo 25, 31 al 40. Avanzamos entonces a nuestro siguiente punto, la cosecha de los bienaventurados, versículos 14 al 16, y vamos a pedir a nuestro hermano también que nos colabore con esta lectura, por favor. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bien, casi todos están de acuerdo en que se representa algún tipo de juicio aquí, pero ¿cuál es la naturaleza de ese juicio? ¿Es el juicio final o describe el acopio de la cosecha del Señor ahora y en el juicio o al juicio de los malvados al final del tiempo? ¿Podría ser una imagen doble, de una doble faz, dirían en otros contextos, de un solo juicio, es decir, la cosecha de los justos en los versículos 14 al 16 y el castigo de los impíos en los versículos 17 al 20? Casi no es posible dudar que el juicio final está intercalado aquí. Esta no es una imagen del juicio o del fin del mundo, sino que la visión representa la cosecha de las almas justas. Y aquí viene otro elemento que tiene que ver precisamente con el concepto juicio, y es el término Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en Apocalipsis 1:13 es claramente el mismo Señor. Se dañó el audio. Ok, disculpen, allí hubo un tema con el micrófono. Lo tenía abandonado tanto tiempo que ahora no ha querido funcionar. Bien, decía entonces que el Salmo 104, verso 3 indica que solo la deidad cabalga sobre las nubes, nadie más lo puede hacer. Hay muchas referencias a las nubes en la Biblia, pero esta es la única referencia a una nube oscura. No lo dice en la Reina Valera de 1960, pero lo puede comprobar en la versión Palabra de Dios para Todos, lo cual significa que debe tener un significado especial. Las nubes suelen significar juicio o la manifestación del juicio, porque Jehová vino en juicio contra Egipto montado sobre una nube ligera, dice Isaías 19:1, y que subiría en una nube contra la malvada Jerusalén, dice Jeremías 4:13. Por lo tanto, algún aspecto del juicio está simbolizado en la nube. Él lleva en su cabeza una corona de oro, es una corona de victoria. En su mano sostiene una hoz afilada, que es un instrumento de cosecha. El ángel que sale del templo porque significa que recibió su autoridad de parte de Dios y le da autoridad para lanzar la hoz. Mateo capítulo 3, versículo 12, presenta al Señor recolectando su trigo en el granero.
pero quemando a la paja con fuego y un fuego que no se apaga. Esta escena de la cosecha puede tener la intención de representar una separación de lo bueno y lo malo en la red, como en aquella parábola de Mateo 13, 47 al 50. No hay duda de que la reunión de la cosecha indica la cosecha de los elegidos. En Jeremías 51:33 es cierto que se utiliza la imagen de la cosecha en el tiempo de la venganza de Dios, al igual que en Joel 2:13 o 3:13, donde como aquí, perdón, se combina como el de la vendimia. Pero sería inútil que estas dos imágenes se trabajaran exitosamente si significaran lo mismo, mientras que la venganza de la otra imagen está claramente definida en los versículos 19 al 20. Y vamos hacia allá en el punto, el juicio de los impíos. Vamos a leer los versículos 17 al 20, por favor, para que aún nos ubiquemos más en aquello a lo que me refiero en esta sección. Por favor, hermano. Ya estamos en la sección final. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Pero este juicio no es el juicio final, ese que describe Pedro de forma tan explícita en su segunda carta, el capítulo 3, los versículos 7 al 10. En lugar de describir la segunda venida, esto simboliza el juicio contra las naciones paganas de la tierra en ese momento. Estos no son dos juicios separados tampoco, sino el evento único de juicio de parte de Dios contra Roma bajo una doble imagen. La vendimia de la tierra representaría la parte malvada de la tierra. El lagar de la ira de Dios significa que los impíos serán obligados a sentir el poder de la justa indignación de Dios cuando se vean rechazados por él. El juicio de los malvados o de los impíos finalmente ha llegado. El ángel que viene del templo sugiere que ha recibido sus instrucciones de parte de Dios directamente. El ángel que viene del altar hace referencia a aquel altar en el que se han elevado al trono de Dios las oraciones de los santos continuamente durante mucho tiempo. El juicio de los impíos es la respuesta final de Dios a estas oraciones. Recuerda el capítulo 6, versículos 9 y 10, y el capítulo 8, versículos 3 al 5. Esto simboliza la severidad, magnitud, completitud e inexorabilidad del juicio de Dios. Debería ser suficiente para hacer que todos huyan de la ira venidera y busquen refugio en la ciudad de Dios. En conclusión, el juicio de Dios finalmente caerá sobre los impíos de la tierra. Los justos pueden estar seguros de que la victoria final será suya y disfrutarán de la presencia de Dios y del Cordero para siempre. Pero los impíos serán arrojados al lago de fuego y azufre y serán atormentados por siempre jamás. Hasta aquí nuestra lección número 11, basada en el capítulo 14 del libro de Revelación o Apocalipsis. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente.